Shalom Ubrajot para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y es un gran placer estar nuevamente con ustedes en esta última parashot del ciclo de estudio de la 54. El tema de esta parasha es Besod Haberajá. ¿Qué quiere decir? Y esta es la bendición. Lo encontramos en el Sefer de Devarim, conocido como Deuteronomio 33:1 hasta el 34:12 y último versículo de la Torá, o más bien del Sefer de Devarim. Nosotros encontramos entonces en esta porción nuevamente las 7 subdivisiones. Debemos de entender también que esta parashá tiene muchas explicaciones, muchos misterios, pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que corresponde. Vamos a comenzar a mencionar eh, las aliyah, por ejemplo, la primera aliyah, y vamos a tomar un texto de la primera aliyah. La primera aliyah está comprendida desde el capítulo 33, versículo 1 al versículo 7. Y nosotros vamos a leer el texto 33:1. Dice: esta es la bendición con la que Moshe, hombre de Elohim, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Ahora, este texto vamos a comenzar a comentarlo de la siguiente manera. Qué hermoso es cuando una persona puede terminar sus días bendiciendo en lugar de maldiciendo. Y esto es una pregunta directa, hacia quemarropa. ¿Qué palabras dirás tú antes de morir? Porque de hecho es uno de los pecados que se tienen que pagar. Solamente aquellos que vamos a participar en la transformación cuando venga Mashiach, solamente nosotros no vamos a poder, o aquellos que presencien ese momento no podrán ver o conocer lo que es la muerte. Pero qué interesante es la actitud de Moshe. ¿Por qué? Porque el pueblo realmente no lo había tratado muy bien toda su vida. Claro que sí llegaron un momento a respetarlo, a venerarlo tanto como hasta ahora también lo hace, pero habían incidentes muy terribles. Lo estuvieron a punto de apedrearlo, quisieron cambiar otro líder y regresar a Egipto y tantas otras cosas más que cualquier persona quizás estuviera hastiada ya. Y para esto la muestra un botón. ¿Cómo se siente un líder o un jefe con un grupo de trabajo de qué? De 10, 20 personas. Se siente que eso le quita la vida, no soporta, se enoja, se llena de ira. Pero Moshe eran más de 3 millones, se consideran algunos datos. Y era un pueblo que realmente lo fastidió en más de alguna ocasión. Sin embargo, Moshe nos da una gran lección nuevamente y antes de morir, él lo llama a todas las tribus como el padre que llama a sus hijos antes de morir para despedirse de ellos y para darle la última bendición, para darle la bendición. Así como nuestro padre Jacob llamó a los 12 patriarcas antes de morir para darle a cada uno la bendición y decirle, esto es lo que sucederá a vosotros en los postreros días. Y les profetiza lo que iba a pasar. Prácticamente esto eran bendiciones también. También Moshe lo llama y les comienza a hablar a ellos, no tomándole en cuenta todo lo que habían hecho. Recordemos que en la parashá anterior ya los había regañado. Además, en el cántico que le enseñó, ahí les está diciendo, pueblo rebelde, ojalá fuesen sabios si entendieran esto y supieran el fin que les espera. Así pagáis a Hashem, pueblo rebelde e ignorante. Él es el Elohim que te creó, y les comienza a exhortar duramente y decirles se van a perder, van a adorar otros ídolos, se van a alejar de Hashem. Hashem los va a castigar, los va a regar entre todas las naciones, en los 4 puntos cardinales los va a regar por rebeldes, por no haber oído la palabra de Hashem. Y luego trae la sanidad nuevamente y le dice, pero los va a hacer regresar después cuando llegue el tiempo, cuando estén allá y se arrepientan y se vuelvan de corazón. Hashem los regresará a su tierra.
y le dice todo, pero en esta parashá, ya antes de morir, o sea, ya en las parashá anteriores vimos que era el último día, pero acá es el último instante. Ya no es el último día, no que el último instante, o sea, la última vez que me van a ver. Ahora va a ser la última vez. Ya nunca más voy a volver a hablar con ustedes. Y antes de morir, yo quiero bendecirlos. Baruch Hashem. Quiero bendecirlos. Ahora, cuando Moshe hace esto, como es una sombra profética de Yeshua, nuestro Mashiach, él toma la actitud que iba a tomar Mashiach cuando viniera. Y nosotros encontramos esto en el Brit Hadashah, más bien en el Sefer de Lucas, capítulo 24, versículos 50 y 51, leemos así. Encontramos, dice así, entonces los condujo fuera hasta cerca de Bit Anja, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía frente a ellos, fue llevado arriba al cielo. Ahora bien, entonces Yeshua también, antes de irse para los Hashamayim, también alzó sus manos y bendijo al pueblo. Esto es lo mismo que prácticamente estaba haciendo Moshe. Yeshua fue el profeta que el Eterno levantó como Moshe. Esto era una promesa que nosotros la encontramos en Deuteronomio precisamente, o Devarim, capítulo 18, en el versículo 15 y 18. Ahí está escrita la promesa cuando Moshe les dice, Hashem les levantará profeta como yo, y a él oirán, y aquel que no oiga tal profeta será desarraigado de su pueblo. Nosotros entendemos entonces que así como Moshe en sus últimos momentos bendijo al pueblo, también Yeshua antes de irse bendijo a sus 12 talmidim, o sea, a sus 12 discípulos. Encontramos entonces también un texto en 33.2 de la porción que tenemos de la parashá. Dice así, en el 33.2, el Eterno vino del Sinai y les estableció y les esclareció desde Seir, o sea, el monte Seir. Resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. El Talmud enseña, por ejemplo, Rabí Yohanan, un rabino, dijo, esto nos enseña que el santo, bendito sea, ofreció la Torah a todas las naciones y lenguas, pero no la aceptaron hasta que llegó a Israel, que sí la recibió, sí recibió el desafío y dijo, sí lo haremos. La Torah fue dada como fuego. Es importante que mantengamos el fuego de la Torah del Eterno en nuestros corazones para que la alajá, o sea, nuestro caminar en obediencia, no se convierta en algo pesado, aburrido, seco o algo rutinario. Encontramos palabras muy interesantes también en el Sefer de Lucas, en el Evangelio de Lucas, así conocido, capítulo 24, versículo 32. Cuando la Torá está en el corazón, es un fuego interior que nos mantiene inspirados en nuestro amor por el Eterno. Haciendo un poco referencia también a los textos anteriores, por ejemplo, cuando dice que vino en medio de 10 millares de santos, o sea, son los ángeles. También el Talmud y los Midrashim nos enseñan de que cada palabra, porque en el hebreo no existe como los 10 mandamientos, tal cosa no existe, sino que sí existen las 10 palabras. Entonces, cada palabra que la gente conoce como mandamiento venía custodiada por 1000 ángeles. Así es de importante la Torah. Así es de importante. Mucha gente que desconoce esta naturaleza no entiende por qué nosotros sacamos la Torá, la abrazamos, danzamos con ella, andamos felices y sacamos a pasearla con una gran alegría, porque no entiende que lo que Hashem nos ha dado es algo tan valioso, tan hermoso, tanto así, que un hombre le preguntó a un buen rabino y le dijo, ¿cuál es la mayor riqueza que tiene Israel
Y es la razón por qué todos los judíos tienen dinero, porque a donde van, a donde llegan, se establecen y hacen mucho dinero, porque el pueblo judío es muy próspero. ¿Qué es lo que lo hace diferente a las naciones? Aquel rabino no le dijo, te voy a dar las 5 palabras clave para que hagas dinero. No le dijo, te voy a dar las 10 claves para tener éxito financiero. Tampoco le dijo, te voy a enseñar la cábala para atraer dinero, sino que la respuesta es muy simple, pero al mismo tiempo muy profunda. Las palabras de este rabino fue la siguiente: Israel es así de próspero porque tiene la Torá. Así, porque tiene la Torá. Se oye simple, al mismo tiempo es muy profundo. ¿Por qué? Tiene el manual divino para vivir bien en esta tierra. Tiene el manual divino para tener una familia de éxito. Tiene el manual divino, las instrucciones divinas para tener una empresa próspera. Tiene las instrucciones divinas para que tú vivas bien en esta vida y vivas mejor en el Olam Jabá. Entonces, entendemos que así es de importante. Quiero ver, 10 millares. Estamos hablando de 10 millares, 10 palabras. Cada palabra venía custodiada por 1000 ángeles. Hay mucho que hablar de esto, pero esto lo vamos a encontrar en el nuevo ciclo que vamos a comenzar ya pronto, que la próxima parashá será Bereshit. Hay que estar atento a esta cuando regrese, porque nos dará nuevas revelaciones. La Torá, entonces entendemos que Hashem la dio como fuego, importante. Y realmente cuando ya la Torah deja de calentar nuestro corazón, de hacer que se prenda nuestro ruaj, entonces quiere decir de que nosotros ya perdimos el rumbo. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar un texto también en el Brit Hadashah, en Romanos 12:11, ahí está escrito: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Eterno. Esto dice el rabino Shaul de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Entonces quiere decir que cuando hay Torah en nuestra vida, nosotros no somos perezosos para cumplir la misbot de Hashem, sino que somos diligentes, somos fervientes. Es que no hay que perderlo, esa alegría con la que se hace el azúcar, esa alegría con la que se buscan los materiales, se busca la información y se quiere hacer las verajot correspondientes y oír la música. Ese fuego, ese amor que se siente no se debe de perder. Capítulo 33 de la Parashá, versículo 3. Dice así: en verdad, Él ama a los pueblos, todos tus santos están en tu mano y se pusieron a tu pie, todos reciben de tus palabras. Quiere decir entonces que los pueblos significan aquí las 12 tribus. Al pie hace referencia al pie del monte Sinai. Los santos son los que reciben la palabra del Eterno, como también está escrito en el libro de Revelaciones, capítulo 14, versículo 12. Dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Los mandamientos son los que producen santidad, que es Kedushá. La Kedushá que nosotros necesitamos viene a través de cada mandamiento, de cada misbah. ¿Por qué? Porque cuando cumplimos una misbah o mandamiento, para que usted entienda, son chispas divinas que se desprenden de la presencia de Hashem para transformar nuestra vida. Parece simple, parece sencillo, pero no lo es, sino que Hashem quiere que yo le muestre mi amor, mi devoción. No quiere que camine de rodillas ni que haga 20 vigilias o 30 ayunos. No quiere que camine grandes distancias o que yo me sacrifique a mí mismo de una manera superficial, sino que lo que quiere es que yo muestre todo mi amor, mi pasión, mi devoción por Él, cumpliendo su misbot. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo: si me amáis, cumplid mis mandamientos. También nosotros vamos a encontrar en el capítulo 33, versículo 4, dice así: una Torá
una herencia para la asamblea de Jacob. Esto nos enseña este texto que la Torá es una herencia para la asamblea de Jacob, o sea, no para las demás naciones. Cuando un gentil se convierte a Eloha de Israel por medio de Yeshua HaMashiach, también recibe la herencia de la Torá, como está escrito en Hechos, capítulo 26, versículos 17 y 18. Dice así: los gentiles a los cuales yo te envío para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Hasatán a su Elohim, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Nuevamente tenemos otro texto para hablar de esto en Gálatas 3:29. Está escrito: y si sois de Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto significa que los gentiles que han hecho la conversión por medio de Mashiach tienen la misma responsabilidad que los judíos para cumplir toda la Torá, como hemos dicho antes. Pero ciertamente tienen una parte en la herencia de la Torá y una gran responsabilidad para cumplir aquellos mandamientos que le aplican según la Torá, que han sido escritas en sus corazones por medio del Ruach. Esto lo encontramos en el Sefer o libro de Jeremías 31:3. Ahora bien, hay algo más que tenemos que tomar en cuenta cuando dice que es una herencia. La herencia, póngale atención por favor a la palabra herencia. La herencia quiere decir entonces que antes la Torá estuvo en manos de alguien, en el corazón de alguien, de los padres, para que fuese una herencia. Y yo no le puedo heredar a mi hijo algo que yo no tenga. ¿Qué le voy a heredar? Lo que yo tengo. Entonces quiere decir que la Torá antes estaba en nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. A algunas personas les cuesta entender que había Torá antes del Sinai. En el Sinai lo que hubo fue una Torá escrita, una Torá como documento legal del matrimonio entre Hashem y nuestro pueblo de Israel. Pero antes de ese matrimonio, Hashem andaba buscando una nación con la cual hacer un pacto, pero ninguna nación quiso aceptarlos excepto nuestro pueblo de Israel. ¿Y por qué fue herencia? Porque nuestro padre Abraham la cumplió, nuestro padre Isaac la cumplió, nuestro padre Jacob también cumplió la Torá. Ahora, y si no había Torá antes de ellos, entonces, ¿qué es lo que ellos cumplieron? Nosotros debemos de entender la naturaleza de la palabra Torá, que significa instrucción. Quiere decir que instrucciones habían desde el Edén, habían instrucciones. Algunas personas dicen que había un solo mandamiento. No es así. Había un solo mandamiento negativo. Hashem le dijo, fructifica, juzga la tierra, llena la tierra. O sea, le dijo, creced y multiplicaos. Ese es un mandamiento. Sojuzgad la tierra, señoread sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias del campo, señoread sobre todo. O sea, había muchos mandamientos ya en Edén, pero solamente un mandamiento negativo o una prohibición, por así decirlo. Y era que no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían otros mandamientos como vas a tener que comer solamente prácticamente plantas, porque Adán tenía una alimentación que prácticamente era vegetariano. Todavía no, el ser humano no había comenzado a ingerir carnes. Entonces, había Torá. Claro que había Torá. Entonces, alguien dice, no, no había Torá. Y pelean, no, no había Torá. Entonces, hagámonos la pregunta. En el caso de Caín y Abel, si el mandamiento no matarás no existía todavía, entonces ¿por qué Hashem juzgó a Caín cuando mató a su hermano? Bueno, dice el rabino Shaul, donde no hay ley tampoco hay culpa de pecado. Entonces, si no existía el mandamiento, si no existía la prohibición de no matarás, ¿por qué Hashem entonces juzgó a Caín? Y la respuesta es sencilla, ya estaba el mandamiento no matarás. Pero cuando nosotros seguimos avanzando en el libro de Bereshit, en esta historia que estamos hablando, la referencia, un resumen, un recorrido rápido, nos damos cuenta
que el hombre se comenzó a pervertir y el hombre realmente se comenzó a alejar de Hashem y hasta que vino el diluvio. Pero nuevamente la pregunta es, ¿y si no había Torah, si no había ley, entonces con qué ley Hashem juzgó a los antediluvianos, a aquella generación? ¿Por qué los castigó con la muerte, con la inundación del diluvio, si realmente no había Torah? Y donde no hay Torah tampoco se puede culpar a nadie de pecado. Pero ¿por qué Hashem los juzgó y les dijo que realmente la inclinación de ellos era desde su juventud continuamente hacia el mal? Y los hombres se pervirtieron, hicieron lo malo delante de Hashem. Entonces Hashem lo juzgó. Pero antes de venir las aguas, también encontramos unos textos muy interesantes que a Noah, conocido como Noé, se le dieron instrucciones para que guardase los animales de toda especie. Y se le da una clave y se le dice que de los animales puros tiene que guardar 7 parejas, pero del animal impuro solamente uno. Tiene que guardar más bien, vamos a ponerlo así para no equivocarnos. Vamos a hablar así para ver la referencia. Vas a guardar tantos animales que sean puros y tantos animales impuros. Ahora bien, si no existía Torah, ¿cómo Noah sabía cuáles eran los animales puros? Y hasta hoy en día mucha gente no sabe cuáles son las características de un animal que es puro, o sea, limpio, que se puede comer. Tampoco sabe cuáles son las características de un animal que es impuro y que no se puede comer. Mucha gente todavía está aprendiendo, pero ¿cómo Noah, cómo era que él sabía? La respuesta es sencilla, ya estaba la Torá, solo que no estaba escrita. Entonces nosotros podemos entender que después del diluvio siguió funcionando la Torá, lo que recibió Noah, lo que había recibido Noah de instrucciones de los padres, que había sido heredada de las instrucciones de que Hashem había dado, la traspasó a sus hijos y así vinieron y así comenzaron y así continuaron. Luego encontramos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, y vemos que se dan ciertos eventos ahí, por ejemplo, de adulterio, y son juzgados. Hay otros quebrantamientos de misbot que se dan en ese lapso de tiempo y que también son juzgados. Y todavía no habíamos llegado al monte Sinai, porque para eso todavía tiene que nacer Israel, luego llegar a Egipto, quedar esclavo y después viene la liberación y después llegan al Sinai, pero ya se estaba juzgando. Entonces, ¿qué código usaban? Usaban la Torah de Hashem. Y si no es así, entonces Shem, que es Sem, conocido también como Malquisadik, que lo encontramos también en Bereshit. Entonces la pregunta es, ¿y qué enseñaba este hombre entonces? Que estamos hablando del hijo mayor de Noah. ¿Qué enseñaba? ¿Qué fue lo que le enseñó a nuestro padre Abraham? ¿Y por qué la Torah también dice que Abraham cumplió todos los mandamientos, preceptos, instrucciones de Hashem? Claro que ya había Torah, ellos la cumplieron y por eso Israel la recibió de herencia. Pero esto nos habla algo muy interesante que yo quiero que usted le ponga atención, que la Torah no se recibe por casualidad ni por accidente. Israel no la recibió por accidente, sino que Hashem lo congregó y le hizo el desafío. Y por los méritos de los padres lo congrega y le hace el desafío de la Torah. Y los hijos dicen, sí, lo haremos. Entonces aceptan el desafío y reciben la Torah de herencia. No fue coincidencia. Pero también nosotros ahora en día, créame usted que me está escuchando, los estudiantes o todo aquel que escucha, si usted es capaz de entender la Torah, es porque Hashem se la está dando, pero no se la está dando como un regalo sencillo y simple o como por pura misericordia, como se suele decir, sino que hay eventos que están detrás de todo de este encuentro, de esta revelación, porque que alguien entienda Torah realmente no depende del intelecto, no depende de una capacidad o de estudios didácticos. Realmente no depende de qué nivel de coeficiente tiene usted para hilvanar o para entender. No, porque la Torah no es de este mundo, la Torah trasciende todo lo que nosotros conocemos. Y lo vamos a ver en la próxima parashá. Pero bien, entonces,
¿Cómo es que nosotros que estamos entre las naciones hemos llegado a entender la Torá? Si nosotros estábamos bien, pensábamos que íbamos bien, danzábamos, gritábamos, orábamos a voz en cuello, éramos pentecostales, algunos eran quizás bautistas, otros centroamericanos, otros que de bueno, de diferentes iglesias nominales y pensábamos que íbamos bien por ese camino. Nada nos hacía falta, solo esperando el arrebatamiento, esperando que viniera nuestro Mashiach que lo conocíamos como Jesús. Ahí vamos bien, pero ¿qué hizo que cambiara todo esto? ¿Fue accidental o cómo? ¿Qué? ¿O fue Hashem que dijo, aquí va este le voy a dar la Torah? No, de ninguna manera. Nosotros también la hemos recibido por herencia. ¿Pero cómo se dio? ¿Será que la alcanzamos por los méritos de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob? Sí, alcanza. Pero en cada generación se tienen que renovar por así decirlo, la disposición para que pueda seguir funcionando estas promesas. Ahora bien, los méritos de los padres son tan grandes para nosotros, ok. Pero tenía que haber algo extra para que nosotros, que se abrieran nuestros ojos y nosotros entendiésemos la Torah. Y esto encontramos algo muy, muy alentador en la historia de realmente de nuestros ancestros más cercanos. Muchos de nosotros ignoramos que muchos judíos, inclusive israelitas, fueron obligados a convertirse en católicos, en cristianos. Fueron obligados a punta de espada, bajo pena de muerte, amenazados, fueron obligados. Algunos de ellos dieron su vida, otros aceptaron convertirse en católicos a la fuerza. Pero nos dice la historia que muchos de ellos antes de morir o en el momento en que estaban siendo oprimidos, ellos oraron y dijeron, Amo del universo, perdónanos por lo que estamos haciendo ahora para sobrevivir. Pero yo te pido que un descendiente mío, que mi descendencia se pueda volver a ti de todo corazón y abrace tu Torah y la cumpla. Estas oraciones que repitieron muchas personas, muchos judíos, muchos israelitas que la hicieron. Quizás era un tatarabuelo tuyo que vivió en España o que vivía en otro país y los genes llegaron por ahí y por eso ahora nosotros estamos y nosotros ahora somos bendecidos con entender la Torah. Pero bien, es una herencia, no es casualidad y no es accidente. Es que cuando la persona Hashem no la ha despertado todavía, no ha despertado su neshama, su alma. Es bien curioso, uno puede estarle diciendo, dándole los textos, explicándoselo y no entiende. Es más, hasta se va a enojar y se va a hacer enemigo tuyo. No le ha llegado el tiempo. Es que no ha llegado el tiempo. Hashem no le ha concedido la Torah. Es que la Torah no es para todo. Todo no es para el que quiere ni para el que corre, sino de Hashem que tiene misericordia. Y muchas personas cuando entienden la Torah corren por todos lados queriendo convertir a todo el mundo, queriendo enseñarle Torah a todo el mundo y lo que hacen es caer mal, lo que hacen es ganarse muchos enemigos, terminar todos frustrados, marginados, golpeados por aquellos que antes eran sus amigos, porque realmente no han entendido cómo se debe de proclamar la verdad de la Torá. No es al estilo cristiano evangélico, es a través de obras, como dijo nuestro don Yeshua HaMashiach, que vuestras obras alumbren delante de los hombres. Entonces, nosotros ahora también entramos en esta herencia, porque la Torá no ha venido para nosotros casualmente, sino que Hashem se acordó de las oraciones que hicieron nuestros ancestros, aquellos que fueron obligados, aquellos que antes de morir le dijeron Hashem, que un descendiente mío, que venga una descendencia mía y que se vuelva a ti, que abrace tu Torah. Y Hashem vio que también nosotros teníamos algún tipo de mérito, que amábamos la verdad. Quizás estábamos ahí saltando y gritando y dando decretos proféticos y atando demonios y haciendo guerra espiritual
haciendo ayuno y oración, vigilias y atando demonios y descabezándolos y volviéndolos a partir, los enterrábamos, los echábamos al infierno, los sacábamos y ahí estábamos nosotros queriendo agradar a Hashem. Y aunque estábamos realmente errados, Hashem vio el sentimiento, el deseo de querer hacer las cosas bien. Y él miraba que cuando pecábamos sufríamos, llorábamos y decíamos, ¿qué me hace falta, Hashem? ¿Por qué? No puedo agradarte como yo quiero ser santo, yo quiero no pecar contra ti, yo quiero que tú te sientas orgulloso de mí. Pero no podíamos, estábamos vendidos al pecado hasta que Hashem nos trajo la Torah. Y ahora que tenemos la Torah nos damos cuenta que la Torah tiene un poder tremendo, pero no santos como aquel entonces, de no hablarle a nadie, de no mirar para ningún lado, prácticamente como estatuas. No, la santidad la da el cumplimiento de cada misbot. Y aunque hay mucho que hablar de este tema, vamos a continuar. Bien, encontramos entonces en esta misma parashá, en el capítulo 33, versículo 5, dice, él era rey en Yeshurun, cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. La palabra rey puede hacer referencia a Moshe o también al Eterno. Según Rashi se refiere que es al Eterno. Baruch Hashem. Ahora encontramos en el capítulo 33 de la parashá, versículo 6, él dice así, viva Reubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Esta es la primera verajá que se está dando para las tribus. Aquí encontramos que Reubén había cometido un pecado mortal al acostarse con la concubina de su padre, pero por causa de su arrepentimiento, o sea, hizo teshuvá, tuvo la oportunidad de vivir. Reubén pudo ser perdonado a base de lo que el Mashiach Yeshua iba a hacer por medio de su sacrificio. Según el orden levítico, no había ningún sacrificio que podía cubrir este tipo de pecado. Y vamos a señalar nuevamente que cuando cometió este hecho, Reubén no se había entregado la Torah todavía. ¿Y por qué este joven estaba siendo ya juzgado de tal manera? Porque ya había Torah, en lo que mucha gente no quiere entender. En Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39 está escrito, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y de todas las cosas, de que no pudiste ser justificados por la Torah de Moshe, por medio de él, todo aquel que cree en él es justificado. Oiga bien, quiere decir que la Torah no fue dada para los pecados que sí tienen remisión, porque los pecados tienen remisión según la Torah. Por ejemplo, si tú has robado, tú te puedes redimir. Tú tienes que regresar 4 veces lo que has robado. Si tú le has retenido a alguien algo que era de él, te tienes que regresárselo. Hay reglas, ahí lo vamos a encontrar nosotros en este nuevo ciclo, que todos los pecados y las faltas tenían una remisión, inclusive los capitales se pagaba con la muerte. Pero cuando se trataba de una sentencia monetaria o de servir, de que si no podía pagarte, me vendían como esclavo durante cierto tiempo para que yo pagara también por mi pecado, encontramos que hay pecados que no tenían perdón porque la única forma era la muerte. Entonces, por estos pecados vino Yeshua. Yeshua vino y dio su vida, no por todo, como alguien, por ejemplo, golpea a alguien, al otro lo insulta, lo trata mal y luego le pide perdón al Padre por los méritos de Yeshua. No, eso no te lo va a perdonar el Padre. Tienes que ir donde tu hermano y pedirle perdón. Tienes que humillarte y reconocer los daños que tú le has hecho, hacerte cargo de ello y ser responsable, porque esto es lo que nos enseña la Torá. Y entonces entendemos, este texto es muy interesante, de que Yeshua, el propósito de él venía para ayudarnos en aquellos
pecados en que la Torá no podía justificarnos, no había rito, no había ninguna forma de que yo pudiera ser redimido por aquellos pecados capitales, sino nada más con la muerte. Y por eso es que apareció nuestro don Yeshua HaMashiach. Mucho más que hablar, pero seguimos avanzando. En Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26 está escrito: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en el Mashiach Yeshua, a quien Eloha exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. Baruch Hashem. Por causa de la muerte de Yeshua, también Reubén podía obtener el perdón de su pecado mortal y ser el primer heredero de la tierra. Él fue el primogénito, o sea, el primero, él nació primero, él tenía el derecho de la primogenitura. Él la recibió, pero la perdió. O sea, él tenía el derecho, pero lo perdió por ese pecado. Sin embargo, cuando se trató de recibir la tierra, la herencia, o sea, su territorio, también recibió terreno, también entre las tribus. O sea, quiere decir que hubo un arrepentimiento. Hubo algo que hizo Reubén, que se arrepintió, y eso nos da esperanza también a todos, porque como dice el libro de Eclesiastés 7:23, ciertamente no hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Si nosotros vivimos mal o todas las cosas no calzan perfectamente, es porque todavía nos equivocamos y tenemos que pagar nuestros errores. Hablando de Reubén, y como su territorio estaba fuera de las fronteras principales de la tierra prometida, necesitaba una bendición especial para no ser eliminado por los enemigos de Israel. Ahora vamos con Yahudá, capítulo 33, versículo 7. En cuanto a Yahudá, esto dijo: escucha, oh Hashem, la voz de Yahudá, y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos. Sé tú su ayuda contra sus adversarios. Observe bien usted esta verajá que se le da a la tribu de Yahudá, que son los judíos ahora, con ciertas fracciones de Benjamín, de Leví, algunos cuantos de otras tribus, pero en su mayoría todos son judíos. La bendición. Bien, vamos a ver. Nosotros encontramos que Simeón, que pronuncia en hebreo Shimón, no fue mencionado específicamente en la bendición de Moshe. Él obtuvo una herencia dentro del territorio de Yehudá. Por esto se puede encontrar su nombre escondido en la palabra escucha, que en hebreo Shema. Shema quiere decir escucha. En esta bendición sobre Yehudá, Shimón, o sea, Simeón, viene de la misma raíz que Shema. Con fundamento, esto lo podemos demostrar en Sefer de Bereshit 29:33. Ahí puede encontrar usted la cita. Como la ira de Simeón y Leví fue maldecida por su padre Jacob. No obtuvieron territorios propios en la herencia de la tierra, como está escrito en Bereshit 49:7. Maldita sea su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Esta fue la profecía de nuestro padre Jacob sobre ellos dos. Por eso es que tanto Leví no recibió herencia como también Simeón no recibieron un territorio, porque ya estaba profetizado por sus padres que iban a ser esparcidos, o sea, no iban a tener territorio propio. Las tribus de Simeón fue un instrumento para traer una plaga en Israel por causa del pecado con las hijas de los madianitas. Esto lo podemos corroborar en Números 25.
La tribu de Leví se arrepintió del pecado de sus ancestros, o sea, cuando cometieron aquella matanza, pero la tribu de Simeón no lo hizo. Por eso no fue mencionado en las bendiciones finales de Moshe. Escucha, oh Hashem, la voz de Yehudá. O sea, escucha Shema. Ahora bien, Yehudá es un intercesor. Muchos de los reyes de la tribu de Yehudá han clamado al Eterno y han recibido respuestas. Podemos mencionar David, Shelomó, que es Salomón, Asa, también podemos mencionar al rey Jehoshaphat, también vamos a mencionar también a este en hebreo, Hizkiyahu, y otros de la tribu de Judá. También es que de ahí salió Mashiach, nuestro Mashiach Yeshua, de la tribu de Judá, que realmente es el mayor intercesor de Israel. Él lleva casi 2000 años orando delante del Padre Celestial por los hijos de Israel según el orden de Melquisedec. Esta información usted la puede encontrar en la carta a los hebreos. Y tráelo a su pueblo. ¿Qué significa traerlo a su pueblo? Es una referencia a los momentos cuando los jóvenes de las tribus de Judá estarían haciendo la guerra. Hay una oración para que vuelvan sanos y salvos. Judá fue la tribu que iba en la brecha en la conquista de la tierra prometida. Esto lo podemos corroborar nosotros en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 2. También es una referencia a la segunda venida de Mashiach. Moshe pide que sea traído de vuelta a su pueblo, o sea, al pueblo judío. Pasemos a la segunda leyá, que está comprendida del capítulo 33, versículo 8 al 12. Dice en el texto de 33, 8 y 9, dice así: Y de Leví dijo: Tu Tumín y tu Urín sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba, el que dijo de su padre y de su madre: No los veo, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ahora bien, no está escrito y a Leví dijo, sino de Leví dijo. O sea, usted debe ponerle atención a estas pequeñas partes que hacen una gran diferencia. No dice el texto a Leví dijo, o sea, a Leví le dijo, no, que dice de Leví dijo. Y de Leví dijo, o sea, estaba refiriéndose como prácticamente a una tercera persona. Moshe está hablando delante del Eterno. Los Tumín y Urín son del Eterno. El texto puede ser realmente entendido de manera que fue el Eterno que puso a prueba a Leví y prácticamente en Masá y Meriba. Leví es la tribu de los sacerdotes. El Tumín y el Urín, o sea, estas palabras significan perfecciones y luces. Fueron colocados dentro del pectoral del juicio del Cohen Gadol, o sea, sumo sacerdote. Ellos nos hablan de un carácter perfeccionado que cumple con la voluntad del Eterno de todo corazón. Eso es lo más importante para los que se acercan al Eterno, que se haga de todo corazón. Para los hijos de Leví, los reclamos del Eterno son más importantes que los reclamos de su propia familia, padres, hermanos e hijos. Hashem tiene que ser el primero en nuestras vidas. Esto no significa que no hay que cuidar a la familia, claro que sí, claro que hay que honrarlo. Significa que al cuidar a los familiares lo estamos haciendo por causa del Eterno, que nos ha mandado honrar a nuestros padres, amar a nuestras esposas y enseñar a nuestros hijos la Torá. Esto hace que el Eterno no sea solamente el primero en nuestras vidas, sino que Él es el todo. Pero cuando los reclamos familiares entran en conflicto con los reclamos del Eterno, los del Eterno tienen preferencia. Parece ser que este texto está en la mente de Mashiach Yeshua cuando dijo
en Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, tampoco está diciendo que no hay que amarlo, sino que sí amémoslos, pero el amor más grande debe de ser siempre de Hashem y de nuestro Mashiach, Yeshua. En Lucas también encontramos capítulo 14, versículo 26, ahí está escrito. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, o a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nuevamente, Yeshua no está diciendo que seamos descuidados o desinteresados con nuestra familia, no, sino que está hablando algo muy diferente. Cuando dice que si no aborrece a su padre, la palabra aborrecer acá en este caso no quiere decir despreciar o odiar, sino que quiere decir amar menos. En otras palabras, podríamos parafrasearlo de la siguiente manera. Si alguno viene a mí y no ama menos a su papá y a su mamá y a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, tiene que amarlo, pero tiene que amar más a Hashem, tiene que amar más a Yeshua para que podamos ser discípulos de Él. Porque si no, nuestros sentimientos siempre nos van a bloquear y nos van a hacer que no oigamos la palabra de Hashem. Porque muchas personas aman más a sus hijos, a sus parientes, que la palabra de Hashem. Y esto lo pueden demostrar cuando hay fiesta o hay algo que decidir. Toman decisiones equivocadas por sentimientos. Pero esto lo encontramos directamente de nuestro Mashiach, que no es que debemos aborrecerlo, sino que cuando me pida que escoja, si alguna vez me dijera un familiar, escoge entre la familia y ese estudio de la Torah, entonces yo tengo que escoger sin titubear el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque si yo los elijo a ellos, me voy a perder juntamente con ellos. Pero si yo escojo la Torah, por los méritos del estudio de la Torah, por los méritos de Mashiach, Hashem se va a compadecer de mis padres, de mis familiares, y los va a despertar. Tal vez no hoy, pero sí los va a despertar. Porque con él sí se pueden despertar ellos. Y Hashem lo va a hacer cuando nosotros sepamos ubicarnos en el lugar que nos corresponde. También encontramos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 48 y 49, ahí está escrito. Pero respondiendo, él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, o sea, esto lo podemos relacionar con el Urim y el Tumim, que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, esto lo estaban diciendo porque mucha gente estaba queriendo ellos que Yeshua le diera más importancia a lo que él estaba haciendo, que le diera más importancia a la familia que lo que él estaba haciendo. Él estaba enseñando y alguien llega a decirle: aquí tu padre y tu madre te buscan. Entonces, pero él les dice: si ellos tengo que amarlo, pero lo que estoy haciendo es más importante que la voluntad de mi padre. Y ahí es donde le da esta explicación. ¿Quiénes son realmente mis hermanos? ¿Por qué? Porque la gente se alimenta de las influencias. Le gusta: yo soy hijo de fulano, yo soy amigo de Mengano, yo soy bien allegado con Sutano, y yo con él comemos juntos y me visita a mi casa, y yo con él le pido un favor y me lo hace. La gente se alimenta de eso. Pero cuando nosotros vemos a nuestro Don Yeshua, que él amaba más la voluntad del Padre, claro que amaba a Miriam, amaba a sus hermanos, claro que sí, lleno de amor, pero estaba bien ubicado en el orden correcto. Encontramos nuevamente entonces en ese mismo Sefer, capítulo 33, en la porción que estamos, versículo 10, ahí está escrito: ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu Torah a Israel. Pondrán incienso delante de ti y ofrendas de ascensión perfectos sobre tu altar.
el primer trabajo de los levitas es enseñar la Torá a Israel y su segunda tarea es oficiar las abodot o los servicios. Esto es muy interesante. Ahora encontramos también siempre en el versículo 11 de esta lista que traemos. Estoy leyendo capítulo 33 de Devarim, versículo 11, parte A. Bendice, oh Hashem, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Leví fue bendecido de una manera especial. Antes había sido maldecida por su ira, pero ahora sus esfuerzos y la obra de sus manos son bendecidos. Vemos, por tanto, que si una persona iracunda entrega realmente su alma a Hashem, que es el alfarero, él es capaz de transformarla para hacer de ella un instrumento de bendición en lugar de maldición. Como aquellas personas que dicen que yo no puedo, realmente cuando yo reviento, reviento y cuando exploto, exploto. No, en las manos de Hashem nosotros podemos cambiar. Simeón y Leví tuvieron la misma oportunidad, pero Simeón eligió el camino de pecado y no se arrepintió. Por eso no obtuvo una bendición final, pero Leví sí se arrepintió de su pecado y se adhirió al Eterno. Por eso tuvo una bendición muy grande al final. Leemos en el 33:11. Dice así: quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. Esto nos habla acerca de los macabeos que se levantaron contra las fuerzas griegas de Siria durante el segundo siglo antes de la era común. Estos eran levitas. Los griegos no lograron derrotarlos y se estableció una dinastía en Israel llamada los Hasmoneos, que luego duró hasta la invasión romana. Luego encontramos nuevamente en el capítulo 33, versículo 12. Se da cuenta que vamos versículo por versículo y aunque nos está costando, lo vamos a hacer con mucho cariño. De Benjamín dijo: habite el amado de Hashem en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. Benjamín, o la tribu de Benjamín, hijo de Rachel, es llamado el amado. Fue el único hijo de Israel que nació en la tierra de Israel, o que nació allí, en el territorio. También fue el único que no estaba en el complot para vender a Joseph, porque claro, estaba muy pequeñito, y aunque hubiese estado grande, no lo hubiese hecho, porque realmente eran hermanos de padre y madre. Su hermano, realmente Joseph, se quería mucho. Por esto, el lugar del templo fue establecido en el territorio de Benjamín. No es coincidencia. Esta bendición incluye una alusión a los 3 templos. Por ejemplo, habita en seguridad, o sea, el primer templo. Le protege todo el día, el segundo templo. Entre cuyos hombros mora, habla del tercer templo que está por construirse. 2 grandes personajes han salido de Benjamín. Por ejemplo, encontramos al rey Shaul y también al Shaliach Shaul, o sea, el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Porque esta tribu tiene una bendición para ser protegido de una manera especial. Él necesitaba de esta bendición en el momento cuando su tribu estaba a punto de ser exterminada dentro del pueblo. Esto realmente lo podemos encontrar en la narración que nos da el libro de Jueces, capítulo 21. Pasemos luego a la tercera ley, que está comprendida desde el capítulo 33, versículo 13 al 17. Ahí encontramos un texto en el capítulo 33, versículo 13 al 16. Y de Joseph dijo: bendito del Eterno sea su tierra, con lo mejor, oiga bien, lo mejor, y se vuelve a repetir la palabra lo mejor, los mejores, lo mejor, lo escogido, lo mejor. O sea, a Joseph, el territorio de él le tocó lo mejor de Israel. Por haber sido el salvador de los hijos de Israel, Joseph recibió el mejor territorio de la tierra,
cosechó realmente lo que había él sembrado. Por eso es que las cosas no se dan por accidente ni por casualidad. Joseph sufrió y pagó sus errores y luego no retribuyó a sus hermanos con lo mismo, sino que tuvo un corazón muy grande y los perdonó. Y les ayudó, inclusive salvó aquella región de aquel entonces del hambre. Bien, pero su amor y su pasión por Hashem fue recompensado y por eso lo vemos acá en esta verajá. Capítulo 33, versículo 17 dice así: Su majestad es como lo del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín, y tales los millares de Menashe. Aquí habla realmente del primer líder de la nación después de Moshe, que es Yehoshua, que era majestuoso y poderoso como el primogénito del toro, para poder conquistar a los pueblos de la tierra prometida, porque a él le tocó realmente a este líder que era descendiente realmente de esta tribu que se le está dando esta bendición de Efraín. Se les da la fuerza del búfalo, y porque esto hace referencia eh, a la fuerza, al poder que Hashem le está entregando. Y realmente esta nación, esta tribu, que logró traer grandes victorias a Israel. Este texto también hace referencia a las dos tribus, o sea, Efraín y Menashe, que eran los líderes de las 10 tribus que fueron desterrados y sembrados entre todas las naciones del mundo hasta los confines de la tierra. Ellos representan a los hijos de Israel, que son como la arena del mar, que no se puede contar, según Oseas, capítulo 1, versículo 10. Pasemos rápidamente a la cuarta liyá. La encontramos en el capítulo 33, versículos 18 al 21. Dice en el 33, 18 al 19. Y de Zebulón dijo: Alégrate, Zebulón, en tus salidas, y Yisachar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, ahí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutaron de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Encontramos esta verajá. Aquí hay un ejemplo hermoso de fraternidad entre dos hermanos. Oiga bien, los de la tribu de Zebulón y de Yisachar están realmente colaborando en la obra del Eterno. Los dos estaban viviendo cerca del mar. Con fundamento podemos hablar de esto en el Sefer de Bereshit 49:13. Y Zabulón se alegraba tanto en sus empresas de pesca y demás cosas para poder sostener a Yisachar cuando estaba estudiando la Torá en sus tiendas. Esto nos enseña que estas dos tribus se combinaron tanto. Zabulón era el empresario, era el comerciante fuerte y ganaba mucho dinero, pero él sostenía a Isachar. ¿Por qué? Porque Isachar estudiaba Torah. ¿Y qué es lo que esperaba Zabulón de esto? Que Isachar estudiara mucho, se dedicara a estudiar, a concentrarse, a buscar los secretos de la Torah, para que cuando se llegara Shabbat, venía Zabulón, se sentaba y escuchaba a su hermano Isachar para que le contara lo que había aprendido y que también él se pudiera nutrir de la Torah. Una combinación perfecta. Yo te doy material y tú me das a mí espiritual. Esto también funciona ahora en día con muchas personas que son dedicadas, son empresarias, pero que al mismo tiempo saben reconocer a aquellas personas que son estudiosas, que son los morín, que son su moré, y entonces reciben espiritual la enseñanza de la Torah, y ellos responden de una forma material. Baruch Hashem por los descendientes de Zabulón. Pero también en este texto es mencionado primero por causa de su amor práctico para sostener a su hermano en sus estudios. Ese mérito le coloca por encima de su hermano mayor. Estos dos estaban trabajando juntos para la extensión del reino. El uno necesitaba al otro. Zabulón salió y
contó a los gentiles acerca de la fe de Israel y los invitó a venir a visitar a Israel. Isahar dedicó su tiempo para estudiar la Torá y enseñar Torá, para que Israel y los gentiles que se juntaran con ellos pudieran servir al Eterno de manera correcta. Según Rashi, hablando sobre Isahar, dice que Isahar contribuyeron con 200 personas para el gran Sanedrín a lo largo de la historia de Israel, como está escrito en Primera de Crónicas 12:32 hasta el versículo 33. Vuelvo a decir, la tribu estudiosa de Isahar, claro que trabajaba, pero estudiaba más. El tiempo que empleaba para trabajar era poquito, pero su mayor tiempo lo empleaba para estudiar Torá. Dice que esta descendencia, por esos méritos de estudio, contribuyeron con 200 personas para el gran Sanedrín a lo largo de la historia de Israel. Quiere decir que hubieron descendientes de Isahar en el Sanedrín. Baruch Hashem. Dice así: de los hijos de Isahar, estoy leyendo Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32 al 33. De Isahar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zabulón había 50,000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra, y que ayudaron a David y lo hicieron sin doblez de corazón. Entonces necesitamos entre nosotros estas dos clases de personas. Ahora en día se necesitan personas que trabajan fuertemente, que colaboren con aquellos que se dedican a estudiar, aquellos que no quieren traer nada más un comentario sencillo, sino que quieren profundizar para traer. Y a veces se profundiza, pero al mismo tiempo se tiene que poner palabras prácticas y sencillas para que el conocimiento pueda llegar a aquellos que realmente están con hambre y sed. Por eso necesitamos estas dos clases de personas ahora en día. Algunos están trabajando con las empresas, dando un apoyo práctico y económico al reino y así sosteniendo a los que estudian la Torá, para que no falte la revelación divina en ningún momento. Sin el apoyo de Zabulón, Isahar realmente no hubiera podido estudiar Torá, porque pasaba mucho tiempo estudiando, pero tenía familia y tenía que sostener a su familia. Pero Zabulón le ayudaba. Y sin el apoyo de Isahar, Zabulón no tendría acceso a la revelación de las cosas divinas, o sea, para seguir creciendo, seguir en el éxito de su empresa. Bendito entonces sea Hashem por esta hermosa combinación, y que Hashem siga levantando personas tanto como Zabulón como de Isahar. De Zabulón que trabajen, pero que también sepan reconocer a aquellos que estudian la Torah y que le están trayendo el conocimiento. Entonces, estas personas van a disfrutar de la abundancia. Hashem, cuando vea que están queriendo ayudar a aquellos que están estudiando Torah, Hashem se va a volver con las riquezas del mar para ayudarle, y de los tesoros escondidos en la arena. La arena del mar son los descendientes de Abraham y Jacob, que perdieron su identidad, o sea, israelitas, que están esparcidos entre las naciones. Hay tesoro entre ellos. Estos tesoros, que son personas estudiosos de la Torá y hábiles en sus empresas, se están levantando desde el fondo del mar en este tiempo, en estos días, y serán de mucha bendición para Israel antes de la segunda venida de nuestro don Yeshua HaMashiach. Dice el 33, 20, 21, y de Gad dijo: bendito el que ensancha a Gad, se echa como león y desgarra el brazo y también la coronilla. Entonces reservó para sí la primera parte, pues ahí la porción de gobernante le estaba reservada, y él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia de Hashem y sus ordenanzas con Israel. Hablando de Gad, que recibió su territorio en el lado este del río Jardén, junto con Reubén
y la media tribu de Menashe. Este territorio estaba sufriendo la amenaza constante de las invasiones enemigas. Por esta causa, la tribu de Gad necesitaba una bendición especial para poder resistir. Este texto muestra que él era tan poderoso que podía cortar tanto el brazo como la cabeza de su enemigo con un solo golpe. Además, la tribu de Gad recibió la honra de estar en la primera fila durante la conquista de la tierra junto con Yehoshua. Esto lo podemos corroborar nosotros en Deuteronomio capítulo 3. Vamos a la quinta liyá. La encontramos en el capítulo 33, versículo 22 al 26. Encontramos el texto del 33, 22 que dice, y de Dan dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Bashán. Las tribus que son comparadas con un león son aquellas que tendrán su territorio como fronteras junto a los enemigos. Pero Dan es mencionado como un pequeño cachorro de león. O sea, necesita una ayuda especial por parte del Eterno para poder resistir al enemigo. En el capítulo 33, versículo 23, dice así, y de Neftalí dijo, Neftalí, colmado de favores y lleno de bendición de Hashem, toma posesión del mar y del sur. O sea, Neftalí recibió su porción junto al mar se llama el mar Kineret, el mar de Galilo, de Galilea. Ahí tendrá muchas riquezas por la pesca. Además, el valle de Kineret es también conocido por sus buenos frutos. O sea, ahí está llevándose a cabo la bendición que Hashem le está dando. Ahora bien, vamos a buscar también sobre el capítulo 33, versículo 24-25, sobre la bendición de Asher. Dice así, y de Asher dijo, bendito en hijos es Asher, sea favorecido por sus hermanos, y moje su pie en aceite, de hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días es tu fuerza. Asher fue bendecido en hijos, quiere decir muchos hijos. Él creció con 1900 personas entre dos censos en el desierto. Muchos de los hijos de Asher fueron muy notables. Las hijas, muy bellas, y varias de ellas se casaron con sacerdotes y luego con la familia real davídica. O sea, estamos hablando de descendencias de Asher. Moje su pie en aceite. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando del territorio de Asher que tenía muchos olivos. Baruch Hashem. También encontramos la palabra tan largo como tus pies, tus días es tu fuerza. Cuando encontramos esta frase, tan largo como tus días es tu fuerza, quiere decir, esto tenemos el ejemplo de una persona muy anciana de la tribu de Asher que se llama Hannah, que estuvo sirviendo en el templo cuando Yeshua fue presentado cuando era niño. Esto lo encontramos en el Sefer de Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38, donde dice, y había una profetisa Hannah, hija de Penuel de la tribu de Asher. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegaba ella en este preciso momento, daba gracias a Elohim y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esto lo encontramos en estos relatos, que esta mujer se alegró cuando vio a Mashiach, cuando era tierno, y entendió por el Ruach HaKodesh que era Mashiach de Israel, y le hablaba a toda la gente. Luego pasamos a la sexta liyá, comprendida desde el capítulo 33, versículo 27 al 29. Encontramos algo muy interesante en el 33, 26 y 28 dice Yeshurun,
encontramos la palabra Israel y encontramos la palabra Jacob. Esto ponga la atención. Esto está en el texto, en los textos. Ponga la atención y subrayelo si quiere. Yeshurun, Israel y Jacob. Búsquela y ahí usted lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los tres nombres del pueblo. Cada uno de estos nombres representa un nivel de espiritualidad diferente, donde Yeshurun es el más alto, Baruch Hashem. O sea que están escritos en orden descendente. Yeshurun, Israel, Jacob, Baruch Hashem. 33:27 dice así: el eterno Elohim es tu refugio y debajo están los brazos del mundo. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: destruye. Esto quiere decir, según el sabio Rashi, los brazos del mundo eran los dos reyes, o sea, son Sihón y Og, que fueron el poder y la fuerza del mundo de aquel entonces. Según el Talmud, los brazos del mundo, en hebreo Olam, se refiere a los brazos del Eterno. Leemos en el capítulo 33, versículo 29, dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por Hashem, él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú hollarás sus lugares altos. Este es el final de la historia larga del pueblo de Israel. Finalmente habrá victoria eterna sobre los enemigos con la llegada del esperado Mashiach ben David en las nubes del cielo. Baruch Hashem. Cuando venga nuestro Mashiach se cumplirán estas profecías que habla sobre Israel. Ok, hablando de la séptima aliyá, en el capítulo 34, versículo 1 hasta el 12, vamos a comprender esta aliyá y vamos a hablar estrictamente ahorita del capítulo 34, versículo 1 al 2. Y dice: y subió Moshe desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y Hashem le mostró toda la tierra, Gilad hasta Dan, toda Neftalí, la tierra de Efraín y de Menashe, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. El Eterno mostró a Moshe, por los nombres de las tribus, todas las tierras, la tierra prometida a los padres. Así que él ya supo de antemano dónde estaría cada tribu más adelante, e incluso que la tribu de Dan iba a conquistar un territorio en el norte. Esto lo encontramos nosotros, lo podemos corroborar en el libro de Jueces, capítulo 18. Pero en el capítulo 34, versículo 3 dice: el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras. Según el sabio Rashi, nuevamente también nos trae otro comentario donde dice que le mostró los acontecimientos futuros en los diferentes lugares de la tierra de Israel hasta el momento de la resurrección, Baruch Hashem. Pero en el capítulo 34, versículo 6, dice: y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente al Beit Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Moshe fue sepultado por el Eterno después de una lucha angelical contra Hasatán, como está escrito. Usted lo puede comprobar en la carta de Judas en el versículo 9. Dice así: pero cuando el arcángel Mijael contendía con Hasatán y disputaban acerca del cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Hashem te reprenda. Además, también podemos encontrar nosotros algo muy importante. Al no mostrar a los hombres dónde estaba el lugar de su sepultura, el Eterno evitó que el pueblo fuera a implorar al sepulcro, buscando, invocando el espíritu de Moshe, al saber dónde estaba su tumba. Como se está haciendo ahora en nuestros días con los sabios judíos que han sido enterrados. Muchos viajan hasta otras naciones a grandes distancias para ir a orar a las tumbas de estos sabios, esperando que ellos les ayuden
y que sus oraciones puedan subir con mayor limpieza delante de Hashem. Lamentablemente, esta es una práctica muy popular entre el pueblo judío que atrae a los malos espíritus en lugar de los espíritus de estos sabios que realmente están descansando. Realmente hay una discusión en el Talmud sobre los versículos 5 hasta el versículo 12. Y la discusión es que si fueron escritos por Yehoshua después de la muerte de Moshe o si fueron dictados por Hashem directamente a Moshe, como en el resto del rollo de la Torá, como está escrito realmente en Deuteronomio 31-34, donde dice: y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta su conclusión, dice el texto que estamos citando. No hubiera sido fácil para Moshe escribir estas palabras de la misma manera como las anteriores por el dictado del Eterno. Frente a Beit Peor, Moshe fue sepultado enfrente del lugar donde los hijos de Israel pecaron con las hijas de Moab. Esto podemos corroborarlo en Número 25. Esto nos enseña que el pueblo recibió el perdón de ese pecado. Cada vez que el Eterno ve ese lugar, se acuerda del pecado, pero al mismo tiempo se acuerda de aquel Moshe, como también el Mashiach, que estaba dispuesto a dar su vida para que el pueblo pudiera ser perdonado. En el 34:7 dice: aunque Moshe tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. ¿Qué significa esto? Según la tradición, Moshe murió en el día de sus 120 cumpleaños, el Shabbat, el 7 de Adar del año 2488. Este es un dato muy importante. En el capítulo 34, versículo 9, y Yehoshua, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moshe había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como Hashem había mandado a Moshe. O sea que aquí encontramos que la imposición de manos tiene dos fundamentos principales: transmitir e instalación. Cuando Yehoshua fue instalado en su ministerio, también recibió la transmisión del Ruach de sabiduría, por medio del cual podía dirigir al pueblo después de la muerte de Moshe. Por lo tanto, usted debe saber que hay transmisión cuando se pone en mano. Por eso usted no debe dejarse poner mano por cualquier persona. Más por aquellos que se dicen siervos o profetas, si usted no sabe cómo viven, que son contrarios a la Torá. No puede usted dejarse poner manos. Usted puede dejarse poner manos de una persona que usted considere que estudia Torá y que vive Torá y que es siervo de Hashem. Y usted puede recibir de lo que ese varón tiene si usted elige bien, pero si usted elige mal, también va a recibir de lo malo que esa persona tenga. Así es que mucho cuidado. No se deje poner manos por aquellos que andan imponiendo mano a diestra y a siniestra. Encontramos también el último párrafo en capítulo 34, versículo 10 al 12, que son el último. Y nunca más, dice, se levantó profeta en Israel como Moshe. ¿Y qué es la característica? Dice este texto: a quien haya conocido a Hashem cara a cara en todas las señales y los milagros que le envió Hashem a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moshe realizó ante los ojos de todo Israel. Esto fue verdad hasta que vino el profeta como Moshe, según encontramos en Devarim, capítulo 18, versículos 15 y 18, que hizo y hará mayores milagros que Moshe. El nombre de él es Yeshua, nuestro Mashiach. También podríamos entender este texto como hablando de Moshe como profeta y no como realmente como hubo profeta como él y nunca será. O sea, no está así. En este caso, Yeshua no es contado como uno de los profetas porque su ministerio está en otro nivel.
no comparable con Moshe o los demás profetas, como está escrito realmente en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, ahí está escrito, dice así: Eloja, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, ahora usted tome en cuenta por favor esto, porque ya estamos terminando el ciclo y para cerrar como es debido. Israel, esta es la última palabra de la Torá. Póngale atención, la última palabra que está en la Torá es Israel. Esta es la última palabra de la Torá. Pero en Bereshit, capítulo 1, versículo 1, empieza la Torá con la letra Bet, que realmente la letra Bet significa una casa. Ahora, encontramos en Devarim 34:12, que es la última parte de la Torá, termina con la palabra Israel, que es la novia que va a habitar en esa casa que fue preparada desde la fundación del mundo. O sea que usted debe de ver la conexión que hay ahí entre la última y la primera. Nos está dando un gran mensaje. Israel, realmente, Israel es el pueblo de Hashem. Y Bereshit está con la Bet, que es casa, quiere decir Israel casa. Quiere decir que Israel es el heredero de la casa que Hashem está construyendo para vivir en el Olam Jabá. Y en este caso encontramos en Bereshit esta palabra muy interesante. Entonces las dos palabras que pudiéramos unir sería Israel casa, o sea, casa de Israel. La casa que Hashem está construyendo para Israel, la cual es este planeta. Porque Israel es el heredero de todas las cosas, Baruch Hashem. Es el heredero del mundo, el heredero del planeta. Entonces quiere decir que todos los que vivan en el planeta van a tener que servir a su hermano mayor, que es Israel. Baruch Hashem por esto. La última palabra de la Torá, que es Israel, esto nos enseña que Israel tendrá la última palabra en la historia del mundo. Baruch Hashem. Y después de haber terminado un libro de la Torá, decimos, oiga bien, Hazak, Hazak, Benit Haksek. Quiere decir sé fuerte y sé fortalecido. La Torá de Hashem es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Hashem es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Hashem son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Hashem es puro, que alumbra los ojos. El temor de Hashem es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Hashem son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, y más dulce que la miel que destila el panal. Además, su siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. O sea, en guardar los mismot hay gran recompensa. Esto que estamos leyendo lo encontramos en Salmo 19, versículo 7 hasta el 11. Por lo tanto, espero que hayamos tenido todo un día hermoso de Simchat Torah. Baruch Hashem, el tiempo en que se danza con la Torah. Y no se le olvide que las palabras que usted debe decirle a su compañero que está estudiando Torah, por favor, mándele audio a su compañero por nombre, saludándolo y dígale Hazak, Hazak, Benit Hasek. Y también hay una palabra que la próxima fiesta de los tabernáculos, el próximo año que ya estemos en Jerusalén y que esté Mashiach con nosotros. Baruch Hashem, hasta aquí llego. Hasta aquí termina realmente este ciclo. Espero su tarea, porque ya el próximo Shabbat viene Bereshit, que le aseguro que viene cargado de mucha revelación. Algunos la han estado esperando, así que esté listo y no
se atrase con sus tareas. Shalom, Ubrachot, Lekulan.